Buenas noches, hola, ¿cómo están? Hoy es jueves 14 de diciembre de 2017. No sé quién ganó, si Antigua o los Rojos. Espero que Antigua. El propósito de este video es conversar con ustedes acerca de una pregunta muy recurrente que existe en las calles cuando uno ve pues, a los malditos motocacos de la Roosevelt que asaltan allí en el semáforo de la farmacia Carolina H, creo que es 14 Avenida o 10ª Avenida, de la zona 7 en la Roosevelt, y en la Petapa, y en la Reformita, y en la Martí, y todo ese montón de malditos que no saben hacer otra cosa que asaltar, producto de la falta de educación y un montón de cosas. No hablaremos sobre el fenómeno de la criminalidad en general, sino sobre un asunto en particular. ¿Es legal dispararle a un caco o a alguien en general que amenaza mi vida? La respuesta es sí. Antes de continuar, quiero contarles que me hizo alguien un comentario diciéndome que no debería opinar sobre algunas cosas porque algunos comentarios son un poco desafortunados. Les cuento que yo no he opinado absolutamente sobre nada de lo que hemos conversado hasta ahora. Todo lo que he dicho es la base científica de la ley jurídica, de lo que las leyes preceptúan sobre algunas cosas de la realidad. El año próximo voy a opinar sobre las cosas y cuando yo opine, eso sí va a ser un gran clavo. De momento no he opinado nada, son respuestas nada más con base en la ley. ¿Por qué las palabrotas en este video o en estas transmisiones? A veces son necesarias, y si usted no está de acuerdo con que su hijo escuche estas palabrotas, pues le cuento que para empezar, si tiene menos de 12 años no debería tener cuenta en Facebook, porque viola las políticas de privacidad, así que empecemos por ahí. Primera respuesta, ¿es legal dispararle a alguien que amenaza mi vida o amenaza la vida de otra persona? Sí, es legal. Vamos a hacer una construcción de esta respuesta porque tiene variables, tiene unas circunstancias muy específicas que permiten utilizar las armas para la defensa propia o la defensa de otras personas. Empecemos primero con el derecho de portación de armas. Resulta que nuestra Constitución, recuerdan la Constitución, hoy tenemos dos invitados especiales, bueno, no muy especiales, sino muy regulares, la Constitución de Guatemala y nuestro buen amigo el Código Penal. La Constitución garantiza el ejercicio de varios derechos esenciales para los guatemaltecos y pues nos guste o no, el derecho de poseer un arma y de portar un arma están en la Constitución. Así como usted lo oye, el derecho de los guatemaltecos de tener un arma y de portar un arma están en la Constitución. ¿Dónde demonios está esto? Está en el artículo 38 de la Constitución. No estoy promoviendo que usted tenga un arma, no. Le estoy explicando lo que la Constitución le permite ejercer. Y resulta que hay un derecho que se llama tenencia de armas y otro que se llama portación de armas. Y los dos están en el artículo 38 de nuestra Constitución. Mírelo aquí, ¿sí? Tenencia y portación de armas, qué lindo. Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal no prohibidas por la ley en el lugar de habitación. Y se reconoce el derecho de portación de armas regulado por la ley. Quiero hacer una distinción con los dos derechos. Son dos derechos distintos. Una cosa es tener un arma y otra cosa es portar un arma. La tenencia de las armas es el arma que usted tiene en su casa y que no pasa de la puerta. Este derecho está reconocido por la Constitución y por la ley para todas las personas mayores de 18 años. Todos los ciudadanos de este país tienen el derecho de adquirir un arma y de tenerla en su casa. Eso se llama tenencia de armas. Obviamente no es como en el viejo oeste de que, bueno, me compro un arma y la meto en el cajón. No, hay que registrarla en la Dirección General de Control de Armas y Municiones, que es una dependencia del Ministerio de la Defensa Nacional, mejor conocida como la DIGECAM, pero de ese trámite administrativo hablaremos otro día. El punto es que todas las personas mayores de 18 años pueden tener un arma en su casa. Alguien que posea un arma me va a decir, estás equivocado, Raúl, porque a mí me han dicho que hay que tener 25 años para portar un arma, y tienen razón, porque la tenencia y la portación son cosas distintas. La tenencia es el arma que yo tengo en la casa y que no cruza las paredes, ¿sí?
que no cruza la puerta, que yo conservo en mi lugar de habitación. Esa es la tenencia. Es un derecho universal para todas las personas mayores de 18 años. Aparte es la portación de armas, ¿sí? La tenencia está regulada en el artículo 62 de la Ley de Armas y Municiones, que es un decreto que apareció en el año 2009 en el Diario de Centroamérica, es el decreto 15-2009 del Congreso de la República, Ley de Armas y Municiones, que desarrolla lo relativo a el derecho de tener y portar un arma prescrito en el artículo 38 de la Constitución. Las leyes desarrollan la Constitución. Entonces, todos los mayores de 18 años tienen el derecho de tener un arma en su casa, pero solo los mayores de 25 años, según el artículo 80 de la misma Ley de Armas y Municiones, pueden portar un arma. Repito, el derecho de tener un arma es para todos los mayores de 18 años y el arma no debe cruzar la puerta. Si el arma cruza la puerta, si alguien quiere llevar el arma en la mochila, en la guantera del carro, en la bicicleta, en el maletín, de cualquier forma la quiere transportar para tenerla a la mano fuera de su casa, eso es portación de armas, no es tenencia. Y el ejercicio del derecho de portación de armas requiere tener por lo menos 25 años. Que quede claro entonces, el derecho de tener un arma es universal para todos los guatemaltecos, tener un arma en la casita. Pero el hecho de sacar el arma y que cruce la puerta exige tramitar una licencia especial que se llama licencia de portación de armas. El primer dato o la primera obligación de una persona que desea portar un arma es saber que primero tiene que cumplir con 25 años de edad. Si alguien menor de 25 años de edad piensa que puede tener un arma o ya porta un arma y usted conoce a alguien menor de 25 que tiene un arma en la calle y le dice es que tengo mi licencia, son pajas. La DIGECAM no extiende licencias de portación de armas a ningún menor de 25 años. Si alguien porta un arma de manera ilegal, es decir, si no tiene 25 años, no puede tener una licencia, razón por la cual incurre en un delito que se llama portación ilegal de arma de fuego. Y ese delito está regulado aquí, portación ilegal de arma de fuego. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 8 a 10 años, así que aguas. Si usted se cree muy gallo, muy valiente, muy yo ya sé disparar porque mi papi me enseñó en el polígono, perfecto, muy bien, pero si no ha cumplido 25 años no puede portar un arma, debe esperar a tener 25 años para tramitar esa licencia. Si se atreve a portar un arma, si tiene la osadía de sacarla de su habitación y tenerla en el carro que seguramente le compró papi o mamá, o alguien se lo regaló, o tal vez se lo ganó, pero no tiene 25 años, comete un delito muy grave y se expone a ser detenido por la policía y ser consignado inmediatamente a tribunales por un delito que se llama portación ilegal de arma de fuego. Y como la pena es superior a los 8 años, no es conmutable, así que por lo menos va a estar ahí un par de años por estúpido, ¿verdad? Siguiente paso, hablemos acerca de los disparos. Esto es una cosa muy, muy interesante ya que estamos en Navidad. ¿Qué pasa si alguien dispara al aire el 24 de diciembre o el 31 de diciembre porque es un imbécil que cree que se ve muy machito disparando al aire? Feliz Navidad, es un pendejo. Es un delito disparar sin causa justificada. La ley solo permite disparar con causa justificada. Esto es para la legítima defensa o disparar dentro de un polígono. Si yo disparo sin una causa justificada, porque el hecho de estar borracho no es una causa justificada, es una causa de estupidez, pero la ley no reconoce eso como una causa justificada. La persona comete un delito que se llama disparos sin causa justificada, artículo 127 de la Ley de Armas y Municiones. Comete este delito quien dispare un arma de fuego sin causa justificada y la prisión o la sanción es prisión de 1 a 3 años. Así que si usted tiene un arma, no sea estúpido, no dispare al aire, no sea idiota, ¿sí? Sea responsable. Yo sé que muchas de las personas que ven estos videos son responsables y conocen perfectamente la ley, así que se están aburriendo porque esto ya lo sabían. Superado el tema del derecho de la portación de armas, del derecho de tenencia de las armas y del delito de portación ilegal de arma de fuego y del estúpido delito de disparo de arma de fuego sin justificación, pasemos a la parte conducente, lo relativo a dispararle a los cacos. Yo voy en la Roosevelt y me tocan el vidrio y es un caco que me pide mi teléfono y me toca el vidrio con la pistola. ¿Yo le puedo disparar? Según la creencia popular, no, porque si le disparo, entonces van a venir los derechos humanos y yo me voy a la cárcel.
Resulta que el Código Penal de 1973 contiene una serie de circunstancias que me liberan de la responsabilidad penal. Son las causas de inculpabilidad o las causas de justificación. Si yo entro dentro de las causas de inculpabilidad o de las causas de justificación para cometer un delito porque resulta necesario, es decir, para incurrir en un acto que típicamente sería un delito, pero que resulta necesario para proteger mi vida o proteger la vida de otra persona, eso se llama causa de inculpabilidad o causa de justificación. Para no hablar más pajas, abramos el texto y consultemos el artículo 25, ¿sí? O más bien el artículo 24 del Código Penal. Causas de justificación, artículo 24. Son causas de justificación, primero, la legítima defensa. Quien obra en defensa de su persona o en defensa de otra persona, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Primero, agresión ilegítima. Cuando alguien me está asaltando es una agresión ilegítima, obviamente. Segundo, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Es absolutamente racional que yo utilice un arma de fuego para defenderme de otra arma de fuego, ¿sí? Y por último, falta de provocación suficiente por parte del defensor. Es decir, si yo no le estoy diciendo al caco, dispárame, dispárame, pues dispárame. Es decir, si yo no estoy provocando que me disparen, es absolutamente legítimo que yo utilice un disparo para protegerme de una amenaza letal. Si esto no les queda muy claro, vámonos a un párrafo siguiente dentro del mismo artículo 24 que describe textualmente estado de necesidad. ¿Sí? Recuerden que estamos en el apartado que se llama causas de justificación. Esto los exculpa, es decir, los justifica para hacer algo. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. ¿Sí? Lo voy a explicar muy despacito. Si alguien me está apuntando con un arma, es racional, es proporcional que yo utilice un arma para defenderme, y es racional y es proporcional que yo le dispare. Ahora, ¿en qué momento se termina la racionalidad y la proporcionalidad? Cuando el agresor o la persona que amenaza mi integridad o la integridad de otra persona ya está inutilizado. Es decir, cuando la otra persona, cuando el agresor pierde la capacidad letal como resultado de un disparo, de 2 disparos o de 3 disparos que yo le metí, y el tipo está tirado así todo hecho mierda, porque le disparé, en ese momento termina mi derecho a la legítima defensa. Si yo desciendo del vehículo, habiendo ya abatido al que me intentaba disparar, y le descargo los otros 6 disparos de la tolva, eso ya no es legítima defensa, eso ya es venganza. Y entonces mi intención ya no es defenderme, sino simplemente anular el derecho a la vida del que me pretendía atacar. No sé si lo estoy dejando muy claro. El único momento en que la ley me permite el uso de fuerza letal, disparar, para proteger mi vida, porque me están asaltando a mí, o proteger la vida de otra persona, porque están asaltando a la otra persona, es el preciso y exclusivo momento en que el agresor representa una amenaza letal para mí. Es decir, si yo desde un carro atrás, es decir, están asaltando a la persona del carro que está delante de mí, está un motocaco y está un vehículo delante de mí y el motocaco está asaltando al vehículo y yo estoy detrás, yo quedo habilitado inmediatamente por la ley, mientras el que está asaltando, para que yo le dispare para abatirlo. Solo en ese momento. Ahora, si el tipo logra su cometido de intimidar y sustrae el celular y la persona intimidada le entrega sus cosas y el tipo huye, en la huida yo ya no le puedo disparar, porque en la huida él ya no representa una amenaza letal, él representa una amenaza letal mientras apunta. Quiero que eso quede muy claro. Yo tengo perfectamente el derecho legal y no constituye delito, sino que es una causa de justificación y es legítima defensa de estado de necesidad. El que yo le dispare a una persona en el momento exacto en que esa persona representa una amenaza letal para mí o para otra persona. En ese momento, ¿sí? Vos, pero ¿y si yo no tengo un arma y le puedo echar el carro? Sí,
porque la fuerza que yo estoy utilizando es necesariamente proporcional y no existe otro medio menos perjudicial para que yo intente salvar mi vida o la vida de la otra persona. Pongamos el mismo escenario, un asalto. En la Roosevelt, los motocacos de la Roosevelt, que todo el mundo los ha visto alguna vez. Están ahí en el semáforo esperando a una víctima y llega un carro y se acerca al motocaco y le toca el vidrio. Yo no tengo un arma. ¿Yo les puedo echar el carro encima? Sí, porque la amenaza letal que representa el caco que está amenazando a la persona a la que le podría disparar es proporcional a la amenaza letal que yo puedo utilizar usando mi vehículo para embestirlo y para inutilizarlo. Entonces yo acelero con el vehículo y lo tiro. Iba a decir lo tiro a la mierda, pero no quiero decir malas palabras. Yo lo embisto, lo arrollo. Eso es absolutamente legal. Lo que no es legal es que una vez el tipo embestido, arrollado, atropellado, y está todo inutilizado, inconsciente, su capacidad letal ha sido absolutamente neutralizada, en ese momento lo que ya no es legal es que yo me baje del carro y lo remate, porque ya no representa una amenaza letal una vez abatido. Alguien me va a decir, bueno, pero ¿qué pasa si le disparo una vez en el brazo y como le disparo en el brazo, él todavía hace ademán de disparar a la persona a la que está asaltando o hace ademán de dispararme a mí? ¿Yo le puedo volver a disparar? La respuesta es sí. Usted puede disparar cuantas veces sea necesario para abatir a la persona que representa una amenaza letal. La ley se lo permite, es un estado de necesidad. La ley es muy clara. Artículo 24 del Código Penal, decreto 1773 del Congreso de la República. Legítima defensa, estado de necesidad. Entonces, usted puede dispararle a una persona cuantas veces sea necesario para abatir a esa persona. Si un disparo basta para abatirla, excelente. Los subsiguientes disparos, al ser innecesarios, ya no revelan su intención de proteger una vida, sino simplemente de anular la del agresor. Y en ese momento usted abandona el universo de la legítima defensa y ya se mete al terreno del intento de homicidio. Entonces, usted se mete en un clavo. El uso de las armas requiere de un entrenamiento no solo físico, psicológico, técnico, sino eminentemente jurídico, para que las personas entiendan cuáles son las circunstancias en que pueden utilizar la fuerza letal. Lo voy a volver a resumir. El único momento en que usted puede dispararle a una persona que representa una amenaza letal porque tiene un arma, es el momento en que representa una amenaza letal. Es el momento en que le apunta a usted, o el momento en que le dispara a usted, o en el momento en que hace ademán de sacar el arma para disparar, o en el momento en que usted ve que puede hacer ademán de sacar el arma para dispararle a otra persona. Mientras exista ese momento en que usted racionalmente crea que la persona puede dispararle a usted o a otra persona, ese es el momento en que la ley lo habilita a usted para disparar. Después de ese momento ya no. Una vez consumado el asalto, cuando el caco va huyendo, usted ya no le puede disparar, porque si usted le dispara, usted ya no está actuando en legítima defensa, porque el tipo ya no está a la par de la persona a la que está asaltando. En ese momento, él ya no representa una amenaza letal. Volverá a representar una amenaza letal cuando en el semáforo siguiente vuelva a asaltar a una persona. Pero mientras esté en la simple huida, no es legal ya dispararle, porque ya no es legítima defensa. No sé si está quedando muy claro, porque es bastante información. Y dicho esto, ojalá que las personas que quieran tener un arma comprendan que existe una necesidad evidente de que comprendan el marco jurídico relativo a la legítima defensa, para que sepan que la ley les permite matar a un caco, mientras el caco represente una amenaza letal. Cuando el caco ya no represente una amenaza letal, ya no es legal dispararle, porque entonces caemos en el campo del intento de homicidio. Entonces somos nosotros los que nos convertimos en los sujetos de un proceso penal y nos vamos a tribunales y un gran rollo, ¿verdad? Una pregunta que podría surgirles en el aire es, ¿qué pasa si la pistolita con la que el tipo está asaltando es de plástico? Si la pistola es de plástico, ¿yo le puedo disparar? Claro que sí, porque la ley habla de un miedo real o un miedo supuesto.
Si el miedo es real y el miedo es supuesto, usted queda automáticamente habilitado por el Código Penal para disparar, porque no le estoy hablando yo pajas, para que vea, ¿verdad? Aquí hay una cosa que se llama causas de, vamos a ver, ignorancia, no, rayos, se me perdió esto, aquí, error. Es una causa de inculpabilidad, artículo 25 del Código Penal. Error. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima. ¿Sí? ¿Es racional que usted crea que una persona que porta un objeto que parece un arma representa una amenaza letal? Claro que es racional. Indistintamente de que la pistolita sea o no de juguete, su miedo es racional y está fundado. Ese miedo racional que lo hace presumir a usted que lo que el tipo tiene es una pistolita, lo habilita para dispararle más allá de que el tipo de verdad represente una amenaza letal. Porque alguien dirá, no, es que él no representaba una amenaza letal porque él no podía matar, porque la pistolita era de juguete. Sí, pero la ley es muy clara. Ejecutar el hecho en la creencia racional. Si yo veo a alguien con una pistola de juguete que parece real, yo no le voy a preguntar, mira, tu pistolita es de juguete, es que necesito saberlo para saber si te disparo o no. No, basta con que el miedo sea racional. De esa cuenta hago el resumen. Si alguien está asaltando a otra persona o a usted con un arma real o un arma de juguete, usted le puede disparar al maldito caco mientras el maldito caco está asaltando a la otra persona o lo está asaltando a usted, única y exclusivamente en ese momento. Y alguien me dirá, bueno, ¿y qué pasa si yo le disparo y se me va un disparo y mato a una señora que andaba cerca? ¿Ahí sí existe alguna especie de justificación o de inculpabilidad? No. En ese momento, si yo le disparo a otra persona o si yo mato a otra persona, porque me atrevo a hacer un disparo en una zona donde el riesgo de matar a alguien más es muy alto, yo incurro en un delito que se llama homicidio culposo. ¿Sí? Y aquí, pues esto espero que no se complique mucho, les quiero explicar qué es la culpa. Dice, delito culposo. El delito culposo el delito es culposo con ocasión de acciones u omisiones lícitas, es decir, la legítima defensa. Se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Yo asumo el riesgo cuando yo, poseedor de un arma, le disparo a alguien que está asaltando, pero yo debo ser consciente de que si como resultado de mi disparo resulta herida a otra persona, yo debo responder por ese hecho culposo, que no tenía la intención de lesionar a esa otra persona, pero por la imprudencia mía de disparar en una zona donde no era absolutamente seguro hacerlo, yo produzco un daño por el que debo responder penalmente. Y si yo asesino a esa persona, digamos que yo le disparo al caco y le rebota la bala en el hombro, o simplemente le traspasa el brazo, no toca el hueso y la bala sigue y entra en otro vehículo donde hay una bebé, vamos a ponerlo muy dramático, ¿no? O donde hay un niño, o donde hay una mujer o X persona, y esa persona recibe el disparo en la sien y muere. ¿Qué pasa ahí? Yo le disparé al caco, ¿me voy o no me voy a la cárcel? El hecho es que usted sí se va a ir a la cárcel. De hecho, podría salir porque el delito es menor a los 5 años, porque incurriría en un delito que se llama homicidio culposo. Recuerda usted que la culpa es incurrir en un delito por negligencia, por imprudencia, por impericia o por torpeza. Disparar en una zona no segura es una torpeza, ¿sí? Entonces, si usted toma la determinación de disparar sabiendo que hay mucha gente cerca y que su bala podría caer en un inocente, y usted termina matando a ese inocente, usted incurrirá en el delito de homicidio culposo, donde está aquí, creo que 124, 127, homicidio culposo. Al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Bozo, entonces quiere decir que yo le disparo a un caco, pero como resultado de la bala muere otra persona que estaba cerca de la escena porque yo me las quise dar de héroe, pero tengo mala puntería, o simplemente la mala suerte hizo que la bala saliera por otro lado o rebotara y yo maté a otra persona, entonces igual me voy a la cárcel. Sí, porque la otra persona no tiene la culpa de que yo haya tomado la decisión
de disparar, el hecho de que mi acción haya sido legítima en contra del caco por intentar proteger mi vida o la de otra persona, no me exime de responder por los efectos de una acción eminentemente imprudente, porque no es prudente disparar donde hay más personas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto y no los quiero desanimar? Jurídicamente, ustedes tienen el derecho de dispararle a una persona que representa una amenaza letal mientras represente una amenaza letal y utilizando exclusivamente la fuerza necesaria. Si con 2 disparos el tipo cae, magnífico. Si yo me bajo de la moto porque estoy enojado con la cabeza caliente y le termino de soltar la tolva, eso ya revela mi intención de matarlo, no ya de defenderme, porque el agresor ya no representa una amenaza. Primer punto. Y segundo punto, si yo tomo la decisión de disparar en una zona donde otra persona podría salir herida, porque simplemente el margen de error es muy amplio, yo debo responder penalmente por las lesiones o por las muertes que yo produzca frente a terceros, no frente al caco. Ojo, si ustedes matan al caco no hay problema. Pero si ustedes matan a terceros, ustedes deben responder penalmente por el delito de lesiones culposas o de homicidio culposo. Quiero que quede claro. ¿Vos? ¿Y qué pasa? Bueno, imaginemos que eran las 2 de la mañana y me estaban asaltando y no había nadie más afortunadamente y yo le disparé al caco y solo le di un disparo, pero el disparo fue tan certero porque miro películas de Rambo, o mi entrenamiento fue tan espectacular en la academia, ¿verdad? O en el polígono, donde ustedes vayan. Y un disparo fue necesario para abatirlo y resulta que el tipo murió. ¿Yo debo responder por homicidio culposo? No. Porque la intención que ustedes tenían no era matarlo. La intención que ustedes tenían era inutilizarlo. Y la fuerza letal que ustedes utilizaron tenía todo el propósito de hacer cesar la amenaza en contra de ustedes o en contra de terceras personas. Si como consecuencia de esa acción lícita de defenderme, resulta que el disparo fue tan certero que resultó suficiente para que el tipo muriera, eso ya es un evento que va más allá de su intención, y lo que la ley juzga primariamente es la intención que yo tuve. Y con esto quiero concluir este video. La ley está pensada para juzgar la intención de las personas. ¿Cuál es la intención que yo tengo cuando le disparo a una persona que está asaltando? No es matar, la intención es proteger, es defender. Pero ¿cuál es la intención que yo tengo de seguirle disparando a una persona que ya ha sido abatida porque le disparé? O que ya está toda politraumatizada porque le eché el carro encima. Ya es asesinarla, ya es privarla de su vida. Razón por la cual en ese momento entonces yo ya encuadro dentro de un tipo penal que puede ser considerado como homicidio, dependiendo de si yo conocía o no a la persona, ¿verdad? O de si lo había premeditado antes, un montón de variables. Quiero que quede claro entonces, señoras y señores, niñas y niños, la ley permite a los particulares y a la policía, fundamentalmente a la policía, ¿y saben por qué a la policía? Porque la ley es muy clara, en el artículo 24, miren, legítimo ejercicio de un derecho. Legítimo ejercicio de un derecho, es que ya me estoy emocionando. Artículo 24, causas de justificación, me queda poca batería en la computadora. Causas de justificación. Son causas de justificación, significa me liberan de la responsabilidad penal porque justifican mi acto, ¿sí? Inciso tercero, legítimo ejercicio de un derecho. Quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. La policía con mayor razón lo puede hacer. Entonces, el artículo 24 del Código Penal permite que nosotros, ciudadanos, utilicemos nuestras armas en contra, bueno, si es que las tenemos, yo no tengo, pero utilicemos el arma que tengamos para proteger la vida de otra persona o la nuestra cuando la vida de esa persona o la nuestra se ve amenazada en el momento exacto, preciso y exclusivo en que está amenazada. Nosotros y la policía. O sea que la policía también puede dispararle a un caco que tiene un arma y que la puede empuñar o que podría activarla en cualquier momento. Sí, la policía le puede disparar a cualquier persona que esté armada y que represente notoriamente una amenaza letal. ¿Vos? ¿Y qué pasa si el caco va huyendo? ¿La policía le puede disparar? No, porque no es racional, no es proporcional.
Y es absolutamente innecesario dispararle a una persona que está huyendo. La policía lo tiene que alcanzar, ¿sí? Ahora, si el tipo huyendo, si el caco huyendo, y esto ya es más de película, hace ademán de disparar, saca el arma y se voltea, y en la huida dispara, entonces inmediatamente la policía queda habilitada para disparar, y también ustedes. ¿Qué quiero decirles con esto? Y lo vuelvo a resumir. Nosotros, ciudadanos, con base en la Constitución, con base en la Ley de Armas y Municiones y con base en el Código Penal, y particularmente la Policía Nacional Civil, que tiene una ley específica, que es el decreto 1197 del Congreso de la República, ya tiene 20 años, tenemos la posibilidad de dispararle a una persona que representa una amenaza letal. Primero. Segundo, utilizando la fuerza proporcional necesaria para inutilizar la amenaza, no para matar, ¿sí? Es decir, si como resultado de la fuerza resulta la muerte del agresor, eso ya va más allá de la intención. Pero la intención de la fuerza debe ser inutilizada, ¿sí? Y tercero, la proporcionalidad de la fuerza. Si una persona que no está armada está asaltando a alguien, yo no le puedo disparar. Es que la estaba bolseando, por eso le disparé. Eso no es proporcional, eso no es racional, eso es automáticamente homicidio, ¿sí? Quedemos muy claros entonces. Podemos utilizar fuerza letal en contra de quien represente fuerza letal mientras representa fuerza letal. Fin de la discusión, fin de la lección. Si esto les genera más preguntas que respuestas, con gusto puedo hacer una segunda parte. Y pues el propósito de estos videos es explicar cuál es la existencia de la ley. No es decirles vayan a comprar una arma, no. Es explicarles cuál es el marco jurídico vigente para que entendamos que la ley, siendo lo defectuosa que es, nos permite aún en este momento el ejercicio de algunas cosas que creíamos imposibles, ¿sí? No va a llegar el procurador de los, bueno, seguramente va a llegar la PDH a ver qué pasó, pero obviamente porque hay que documentarlo, ustedes van a tener que ir a tribunales porque esto no es el viejo oeste, ¿verdad? Si yo le disparo a una persona que estaba asaltando, lo que yo debo hacer es quedarme en la escena y acompañar a la policía y dar todos los testimonios necesarios y de preferencia convencer a la víctima a la que yo salvé y de la que yo fui héroe, para que nos acompañe a Torre de Tribunales para contarle los hechos al juez y explicar con base en los postulados, en las aspiraciones de la institución de la legítima defensa, prescrita en el artículo 24 del Código Penal, que el acto que cometimos era absolutamente necesario para preservar la vida nuestra o la vida de la persona a la que intentamos proteger cuando ésta estaba siendo amenazada por una persona que portaba un arma. Si yo le disparo a alguien en uso de la legítima defensa y lo hago absolutamente todo bien y el disparo me sale lindo, re bonito, diría la Valdete, sale así, perfecto, qué lindo, así, nítido al disparo, y yo abato a esta persona, la inutilizo de tal suerte que no la mato, pero automáticamente la incapacito para representar ya más una amenaza letal en ese momento. Yo lo peor que puedo hacer es, bueno, ya cumplí con mi labor, me subo al carro y me voy. No, esta vaina no es el viejo oeste. Vivimos en un Estado constitucional democrático de derecho, en el que todos los ciudadanos tenemos que esforzarnos por hacer cumplir la ley y dar ejemplo. De esta cuenta, si usted utiliza la fuerza letal en algún momento dentro de los parámetros que la ley le permiten y que la técnica le permita hacer, con base en la decisión que usted libremente va a tomar, quédese en la escena, espere que llegue la policía, hágase de testigos, colabore con la justicia, cuéntele al juez lo que pasó. El juez obviamente le va a decir, bueno, lo vamos a tomar aquí sus datos, necesitamos que se presente eventualmente para alguna audiencia, ¿verdad? Porque pues esto no se puede quedar simplemente así, habrá una investigación, muchas gracias por su heroísmo, se puede ir a su casa. Debería ser así. Si los jueces no lo interpretan así, es porque pues hay que putear a la gente de la Escuela de Estudios Judiciales que no está haciendo bien su trabajo, porque los jueces deben entender también que la institución de la legítima defensa está creada para proteger la vida de las personas a través del uso racional y necesario de la fuerza letal cuando ésta resulta imperativa. Así que es un video larguísimo de 34 minutos. Gracias por su atención, que estén bien. Les cuento otro día qué onda con el aborto y con el manual de derechos sexuales de la PDH. Les voy a contar cómo está ese rollo, el salario mínimo y algunas cositas más antes de que se termine el fin de año. Gracias por seguir estas transmisiones, son para ustedes y el propósito es que compartamos
Conocimientos, porque hay que conversar de las cosas de las que no hablamos y no sé por qué carajos no las hablamos, porque es necesario que las hablemos. Conozcamos la ley, seamos buenos ciudadanos. Si tienen preguntas o comentarios, déjenlas en este video, intentaré responder. Suscríbanse por favor al canal y recuerden, Guatemala nos pertenece a todos, no a los motocacos, no a los extorsionistas, no a los jueces que interpretan mal la ley, no, a todos los guatemaltecos. Crezcamos, aprendamos y seamos solidarios con nosotros mismos y con los demás. Que estén bien, buenas noches y cuídense. No sé quién ganó, pero espero que haya ganado Antigua. Así que hasta la próxima.